Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros amigos, a todos los que están viendo este reality, el reality de Senacica, donde estamos abordando temas de inocuidad agroalimentaria, producción orgánica, y el día de hoy tenemos el gusto de estar en las instalaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Jalisco, mejor conocido como CESAVEJAL, y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que aplica de un tema y de un programa que aplican muchos estados de la República, pero hoy vamos a tener la oportunidad de verlo a detalle. Hoy vamos a ver el tema de Campo Limpio toda la mañana. Tenemos que recordarles a nuestros amigos, bueno, hemos tenido 3 semanas intensas de transmisiones consecutivas. Estuvimos hablando del tema de inocuidad y de bioseguridad en la primera semana. La segunda semana estuvimos también aquí en el estado de Jalisco transmitiendo a través de plantas TIF, y bueno, para cerrar esta semana, bueno, vamos a estar hablando de temas de inocuidad y de producción orgánica. Estamos transmitiendo en un horario de 10 de la mañana a 6 o 7 de la noche para que ustedes estén al pendiente de los temas que estamos tratando. Y bueno, me voy a permitir dar la bienvenida, pues a nombre de nuestro director en jefe, que es el doctor Enrique Sánchez Cruz, a nombre de nuestro director general, que es el doctor Octavio Carranza Mendoza, a nombre de nuestra directora de área, que es la ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, les damos la más cordial bienvenida a este evento de cierre de año de Senacica a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria. Voy a permitir presentar también a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, me voy a permitir hacer la presentación de izquierda hacia la izquierda para vean el orden y sepan con quiénes vamos a estar trabajando. También va a aparecer más adelante una lámina de a qué correo se pueden comunicar con nosotros, y le voy a pedir también a nuestros ponentes que nos digan en qué correos o en qué teléfono se pueden comunicar con nosotros. Bueno, pues aquí a mi izquierda tengo al ingeniero Raimundo García Mendoza, que es el responsable del programa Campo Limpio. Con él vamos a estar trabajando el día de hoy, y no sé si él como responsable, voy a pasar después el micrófono, nos puedas dar tu correo electrónico y teléfonos para atender dudas y comentarios. También se encuentra con nosotros el ingeniero Eusebio Orozco Hernández, que es el gerente técnico del Comité Estatal. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros el ingeniero Martín Gerardo Flores Rodríguez, que es el presidente del CESAVEJAL. También muy bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Está ya con nosotros el ingeniero Timoteo Corona Herrera, que es el coordinador del programa de inocuidad dentro del Comité Estatal. Se encuentra también con nosotros la ingeniero Mercedes Jaimes Vázquez, que es el profesional en sistemas de reducción de riesgos. También muy buenos días y bienvenida. Y el señor Víctor Manuel Velázquez Méndez, que es el operador del programa. Muchas gracias por estar aquí, por abrirnos el espacio, por darse el tiempo de estar con nosotros hoy, 27 de diciembre. Sabemos que tuvieron que hacer arreglos especiales para estar hoy con nosotros. Mi nombre es Aurora Lobato y vamos a estar a lo largo del día con ustedes. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer llegar al correo de aurora.lobato@senacica.gov.mx para que podamos atender sus comentarios y sugerencias. Entonces, pues me voy a permitir pasarle el micrófono a nuestros especialistas o a nuestros expertos en el tema del programa Campo Limpio, y le voy a dar la palabra al ingeniero Raimundo, con quien vamos a comenzar un poco para saber y conocer su experiencia sobre cómo surge este programa, qué es Campo Limpio y cómo surge. Ingeniero Raimundo, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la presencia del Senacica, que nos viene a visitar a las instalaciones del CESAVEJAL. Primera vez que salgo en un programa de este tipo, y esperemos que todo salga bien. Vamos a echarle todas las ganas. Bueno, el programa Campo Limpio, yo lo llamo que es un programa muy noble, es un programa de conciencia ecológica, de conciencia ambiental, que cada uno de nosotros debemos ser agentes multiplicadores para que el programa se replique.
cada día más en todos los rincones, no nada más de la ciudad, del estado, sino del país. El programa Campo Limpio es una consecuencia de una serie de factores que se han ido dando de muchos años atrás, no nada más en el estado, sino en todo el país. Vemos la problemática de que la población crece día a día de una manera exponencial en el mundo. Creo que ahorita somos alrededor de 7.500 millones de habitantes, algo así. Y de forma contraria, la tierra cultivable cada día es menor. De tal manera que es necesario que los productores, la gente que se dedica a producir alimentos en el campo, sean más eficientes. De la misma manera hay que ser sustentables para poder ofrecer a la población alimento no solo en cantidad, sino también de calidad. Se habla mucho de los manejos genéticos, se habla mucho de muchas situaciones de producir más en menor espacio. Ahí es donde debemos de estar muy enfocados para poder dar a la población realmente los nutrientes que estamos requiriendo. En la actualidad se están generando en México alrededor de 230 millones, de 230 a 400 millones de toneladas de alimentos que son provenientes del campo. Cabe hacer mención que de esa cantidad, alrededor de 50 millones se han estado desperdiciando. Siempre vemos mucha merma desde el proceso de producción hasta nuestras propias casas. Entonces hay que, primeramente, también cabe hacer mención que hay que buscar estrategias de que cada uno de nosotros seamos más eficientes en aprovechar los alimentos que tenemos al máximo. Para producir de forma eficiente tal cantidad de alimentos y en cada vez menos tierra cultivable, cada día las manchas urbanas son más grandes, nos estamos comiendo al campo y necesitamos producir más. Entonces, para hacer más eficiente nuestros cultivos, se ha estado recurriendo a los agroquímicos. ¿Por qué? Por la alta productividad que se muestra al estar usándolos. De la misma manera, tenemos mucha tierra degradada, mucho suelo que ya está muy degradado por el mal manejo que se le ha dado, falta de capacitación a nuestros productores, la famosa revolución verde, etcétera, muchas situaciones que se han generado a lo largo del tiempo. Entonces hay que retomar la conservación de suelos, de aguas, de todos nuestros recursos para poder ser más eficientes. Para ello, ahorita se está usando los agroquímicos como una solución para generar más alimentos de calidad. No está de más que hay que buscar las estrategias pues para manejar todo en equilibrio, no abusar ni de nuestros suelos, ni abusar de los agroquímicos. Todo debe de ir debe de ir ordenado, ¿no? Debemos tener límites. Los agroquímicos son el alimento y la medicina de las plantas que estamos cultivando y es muy difícil que nos podamos deshacer del uso de los agroquímicos. Siempre es necesario usarlos. Aquí el asunto es la cantidad y la calidad de lo que se está proporcionando en nuestras plantas. Y pues debemos de buscar estrategias para mejorar nuestros suelos, hacerlos más productivos de forma natural y así también reducir costos de producción y ser más eficientes en nuestros cultivos. Ahora, para la generación de esta cantidad de alimentos, en el país se están produciendo alrededor de 60 millones de envases de plaguicidas. Esto es al año, lo que equivale a cerca de 6 millones de toneladas de envase. Imagínense la cantidad de envase que tenemos regada por todo el país. Vemos envases regados a los costados de las parcelas, hay gente que los quema, gente que los entierra, vemos envases con residuos en los ríos, en las charcas, llega el ganado a tomar agua ahí, entonces se da una serie de situaciones que son problemáticas. La mayoría de los envases que se producen son de plástico, que es polietileno de alta densidad. Es un muy buen plástico que puede ser usado para el reciclaje.
con ciertas características. También se produce algo de metal, papel, cartón, que esos se consideran incinerables para el proceso del reciclaje. Ahora bien, en Jalisco estamos generando aproximadamente 410 toneladas de envases de plaguicidas, y la mayoría de estos envases siempre, como ya comentamos enseguida, hace un ratito, terminan abandonados en los campos, son enterrados, quemados al aire libre, incluso llegan a ser reutilizados por los mismos trabajadores para guardar alimentos, para tomar agua. De momento les pega la sed en los tiempos de calor y no hayan, o se les olvida el agua, y pues lávalo, dale una enjuagada y eso lo usamos, ¿no? Es veneno. Tristemente hay muchos casos de intoxicaciones. Ya se han documentado casos de amas de casa que en la leche materna salen residuos de plaguicidas, aún la gente, sin que estas personas manipulen el agroquímico. ¿Cómo llegan? A través de los alimentos, posiblemente a través del agua y de diferentes vías, ¿no? Sí, es muy interesante lo que nos acaba de comentar Raimundo. Si me permiten, los voy a tutear para hacer esto más amigable. No es que sea una igualada, ya les pedí permiso. Y bueno, como comentaba Raimundo, es cierto que se vencieron problemas productivos, o se trató de incrementar la productividad, responder a las necesidades de producción de alimentos dentro del Estado, pero se enfrentaron nuevos retos y se enfrentaron con problemas de contaminación muy serios, y él hablaba de elementos muy importantes, que es el tema de la sustentabilidad, de la conservación de los suelos, de la conservación del agua, pero sobre todo de la protección de la salud de quienes utilizan esos envases. Aquí me voy a permitir pedirle al presidente del comité y al gerente que nos hablen en este contexto y de la problemática que se ha planteado, cuál es la importancia del programa dentro del Estado. O sea, nos acaban de hablar qué es, en qué consiste, pero desde el punto de vista de ustedes y con la experiencia que tienen del tema, ¿cuál es la importancia dentro del programa dentro del Estado? O lo que ustedes nos quieran comentar. Bueno, para mí como presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal aquí en el Estado de Jalisco, es la necesidad la que nos hace que se implemente este programa. En necesidad, ¿por qué? Como ya lo dijo el ingeniero Raimundo, bueno, cada día somos más, cada día existe un uso indiscriminado y abuso de agroquímicos. Aparte de ello, no se cuenta con una cultura de cómo eliminar esos envases sin causar daños al medio ambiente, a las personas, a los animales, incluso a los del mar, de los ríos, todo lo que es lo acuícola. Entonces, este organismo, este comité, pues como lo que es un organismo auxiliar de la Zagarpa, cuenta con varias campañas y programas, entre ellos de inocuidad, y la tarea es ardua. Sabemos que a veces no se cuenta con los elementos necesarios, principalmente los económicos, pero las ganas y las personas y las capacidades sí las tenemos. También quiero decirles que yo como productor de hortalizas que soy, hemos visto las necesidades de evitar daños mayores al ecosistema, porque hemos visto gente intoxicada, hemos visto gente que no conoce ni lee etiquetas. Hemos visto que todavía falta mucho por hacer, y esto que se da mucha capacitación por parte del comité y de las gentes que están encargadas de este programa de inocuidad, pero estamos contribuyendo de gran medida, y nos orgullece decirles que Jalisco es privilegiado en tener esta campaña con mucho éxito a nivel república. Y a esta situación hay otro agravante, es la diversidad de envases que se usan en lo que es la producción vegetal, y ya lo dijeron anteriormente, pues tenemos desde envases con bolsas plásticas, de cartón, de lata,
de plástico, y nosotros nos hemos apoyado en otra empresa recicladora que en su momento van a hablar de cómo nosotros recolectamos envases vacíos a base de centros de captación de ellos, y cómo también estamos creando redes con algunos municipios, principalmente con el presidente municipal, con lo que es el encargado de fomento agropecuario de dicho municipio. También contamos con grupos ecologistas en cada municipio, que son los que en un momento dado detonan el que se haga más por el medio ambiente, y los consejos municipales de desarrollo agropecuario. Entonces, viendo todas estas necesidades, nosotros hemos entendido que debemos de apoyar cada día más, capacitar y bueno, estar al servicio del productor, que al finalmente eso es lo que nos tiene aquí. Voy a pasar aquí a... Bueno, como mencionaron mis compañeros que me antecedieron a la palabra, este programa aquí en el estado de Jalisco está conformado dentro de uno más de los programas que desempeña el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco. Este programa Campo Limpio, bueno, hemos tenido muy buenos logros muy buenos, en virtud de que hemos rebasado inclusive las metas que nos fijamos en la elaboración de estos programas. Actualmente andamos cerca de las 80 toneladas de envases vacíos que se han recolectado en este año, y algo muy importante, que esas 80 toneladas pues ya no están contaminando, ya no están en el campo, ya no están a las orillas de los ríos. Ya ese envase ya no solamente lo traemos, se va a una planta recicladora en la cual ya se produce en madera plástica, se le está dando un uso benéfico a ese plástico. Tan es así que nuestros centros de acopio, que son los que tenemos en los municipios, muchos de ellos están elaborados con esa madera plástica. Ya le estamos dando ese uso, no nada más es recogerlo y guardarlo, no, ya se le está dando un uso, el cual, bueno, se refleja en ese beneficio tanto al medio ambiente como a las personas, ¿verdad? Eso es muy importante, y seguramente que quienes nos están viendo dirán, bueno, ¿y cuál es ese uso? ¿Qué se hace con ese plástico? Bueno, tenemos también otro invitado, que es el ingeniero Ramón Espinoso Solís, de la empresa Cuadros, que más adelante va a hablar con nosotros sobre este proceso de reciclaje, qué tipos de materiales podemos obtener y cómo se pueden utilizar. Hablaban de aquí un poco de la madera, y bueno, vamos a hablar de cómo se está atendiendo la problemática, pero también qué se puede hacer en materia de reciclaje y de reutilización de estos plásticos. Acaban de mencionar algo muy importante, no es un trabajo que se hace solamente el comité, que hay todo un grupo más bien que son un grupo multidisciplinario de instituciones o de actores sociales para que esto realmente funcione, y me imagino que es una cadena larga, donde tiene que participar desde el productor, bueno, hasta la empresa de reciclado. No sé, ingeniero Timoteo, si quieras comentarnos un poquito de quiénes son los que participan o qué sectores están involucrados en ese proceso desde el campo hasta el reciclado. Ajá. Sí, como no, maestra, con mucho gusto. Pues es como usted menciona, es un grupo grande, un grupo interdisciplinario. En este caso, desde nuestros técnicos que están dando el servicio de asistencia técnica y capacitación en sus regiones de trabajo que les corresponde, nos traen, en la medida pues, de su capacidad de su vehículo, nos traen envases aquí al comité o se lo llevan al reciclador o a los centros de acopio temporales que tenemos. También de los compañeros de las campañas fitosanitarias nos apoyan trayendo de sus regiones, pues que hay 4 o 5 bolsas, pues me las traigo, las llevamos aquí a una pequeña jaula que tenemos aquí abajo, que le tocó verla, que también ya hicimos ahorita una breve explicación de cómo funcionan esos centros de acopio de envases vacíos de plaguicidas. Entonces, tratamos de apoyarnos en la mayor cantidad de personas que tiene el comité para que de alguna manera cada quien aporte su granito de arena y a traernos aquí los envases. De aquí también todos los que son
controladores de plagas urbanas, también les recibimos sus envases. De algunas empresas que expenden agroquímicos también nos los traen para acá, de unos campos de golf, de jardinería, de los ayuntamientos. Entonces es un grupo que está en creciente, va creciendo porque ven que sí hay salida. Entonces principalmente les sirve mucho porque dicen, bueno, ya lo lavé, está triplemente lavado, ¿cómo lo voy a echar a la basura, no? Entonces ya se dan cuenta que existimos nosotros, nos lo traen a nosotros, y ellos requieren de algún comprobante, algún documento que diga que están dando un uso adecuado, un destino final adecuado a esos envases, y nosotros les expendemos un recibo oficial donde le dice que estamos recibiendo, las cantidades que estamos recibiendo, con fechas y firmas y sellos y todo lo que se requiere para que ellos comprueben que lo están realizando. Esos documentos son muy importantes para las empresas que tenemos adheridas al programa de inocuidad, porque cuando llegue el tercero especialista le decir, ¿qué le haces a tus envases vacíos de agroquímicos? Los mando al comité, a ver, ¿y el comité quién es o qué? Mira, aquí está el plan de manejo que tiene registrado ante la Semarnat, que está, ya le dio el permiso pues para que él tenga esos materiales, les dé ese manejo. Entonces ellos ya con eso comprueban de que lo están dando un uso adecuado a sus materiales, aparte de que les van a revisar también sus jaulas de envases vacíos de agroquímicos, sus almacenes y todo eso, pero es una manera pues de nosotros aportarle al productor una salida a esos materiales que son de desecho, que como bien lo dijo Raimundo, pueden ser contaminantes de todo el suelo, el agua, el aire y todo eso, ¿no? Y dejan de ser un problema para ser una materia prima que va a ser utilizada por el reciclador, y esos envases pueden ya regresar transformados en tarimas de carga, en postes para alambre de púas, en tutores, en las mismas jaulas. O sea, tenemos una infinidad de materiales que ya nos explicará con más detalle el ingeniero Ramón cuáles son los que tenemos. No sé si también participa la industria, los fabricantes. ¿Cuál es el papel de la industria en este proceso de...? Sí, también tenemos apoyo de los fabricantes. De hecho, son 3 o 4 empresas fabricantes y formuladoras de agroquímicos, que es FMC, Anajalsa, AMBAC, y no recuerdo los otros, son como unos 4 o 5 que nos apoyan. ¿De qué manera nos apoyan? Con bolsas para envases vacíos de agroquímicos, con material de difusión. En algunas veces que hacemos capacitación también nos prestan sus ponentes para que vayan a dar la capacitación. De hecho, el año pasado tuvimos a la doctora Luz María Cueto, que es una experta en toxicología de agroquímicos, nos dio una capacitación allá en Atotonilco, donde nos presentó pues al detalle todos los problemas que a ella le ha tocado vivir con más de 20 años de experiencia en el medio, con fotos reales, y que así eso que les impacta al productor, que dicen, chin, si no me pongo las pilas y sigo sin usar los equipos de protección personal, me va a pasar algo similar a eso. Entonces ahí es cuando los productores paran oreja y dicen, no, pues mejor me voy a proteger porque así está el riesgo latente. Y de hecho oye uno que platican entre ellos de que a más de alguno le pasó. Y desgraciadamente actualmente en Jalisco tenemos el nado honroso primer lugar de intoxicaciones por nivel de plaguicidas, que nosotros creemos que no es porque no hagamos la tarea, sino que lo hemos comentado con la Secretaría de Salud y nos han dicho que en Jalisco hay los suficientes centros de salud y hospitales que podemos registrar quienes se intoxicaron por plaguicidas, y en otros lugares dicen pues un paro cardíaco, un paro respiratorio, y le llaman el subregistro, nunca se registran como tal. Pero nosotros estamos tratando pues de aportar nuestro granito de arena para tratar de solventar todos esos problemas que tenemos actualmente. Bien, yo creo que aquí debemos de tener una frase clave en el manejo de los envases, que sería la valorización de los residuos, que le demos un valor, que podamos darle un buen uso y que saquemos provecho todos de nuestros envases. Dándole seguimiento al sector o a los sectores involucrados, tenemos bien documentado que hay una cadena de valor que desde el fabricante de los ingredientes activos, pasado por los formuladores, los distribuidores, tanto los mayoristas, los minoristas, productores y hasta los mismos aplicadores en el campo, es la gente que estamos metidos en este tipo de cadena, y a fin de cuentas todas las personas
son responsables de la disposición final de este tipo de residuos. Aquí no hay de que yo nada más vendo o de que yo soy el que nada más lo aplica y yo me quito del problema. Hay una responsabilidad desde el fabricante hasta el mismo aplicador y debemos estar conscientes, dar mucha capacitación para que se dé un buen uso tanto en las aplicaciones como en la disposición final de este tipo de residuos. Pues se han tocado aquí temas muy importantes y aspectos muy, muy importantes. Hablaban ya del tema de la salud, de los temas que han vivido, el día a día, lo que ustedes detectan. También hablaban, bueno, al hablar en conforme vamos avanzando en el tema, nos damos cuenta que es una responsabilidad compartida que requiere la participación de muchos actores, pero también de muchas secretarías. El problema de los envases vacíos es un problema en el campo mexicano, y habrá zonas donde no se tenga documentado el uso que se da y los problemas de salud que genera. Aquí lo están haciendo y eso es muy importante. Es un problema que viene, yo no sé si hace 70 o 100 años, el problema de los envases vacíos, y es un tema que no se puede abordar tanto de manera voluntaria. Entonces, al hablar aquí de que participan diferentes secretarías como Semarnat, Salud, Agricultura, quiere decir que también hay un marco regulatorio, que no puede ser un tema tan voluntario porque hay problemas reales que atender, problemas de contaminación ambiental, problemas de salud, y en este contexto, dentro de la mesa, no sé si nos quieran comentar cuáles son el marco legal con el que operan o las secretarías que participan y cómo se coordinan con ellos, o cómo fue que pasó de ser un tema voluntario y de conocerlo a ser un problema de conciencia, de responsabilidad, de sensibilidad y además soportado por un marco legal. Claro que sí, mira, aún en la actualidad, aunque ya hay normas, hay reglamentos, aún sigue siendo en una buena parte del sector de buena fe, sigue siendo de convencimiento, y hay otro sector, la gente que se está integrando, las empresas que se integran al sistema de reducción de riesgos de contaminación, ellos sí están ya normados y ya es un procedimiento obligatorio a seguir el manejo de sus envases vacíos. Cabe hacer mención que este tipo de residuos de envases son considerados como residuos peligrosos por el contenido que se maneja. De igual manera, estos tipos de envases, los que dejamos al aire libre, duran alrededor de 100 años, poco más de 100 años en desintegrarse. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del grave problema de contaminación que tenemos. Gente que los apachurra, los aplasta y los deja en el campo. Después hay problemas de no nacencias de las plantas y ahí andamos preocupados echándole el problema a las casas de semillas, etcétera, sabiendo que hay tapaderas ahí de las plántulas de la germinación con los mismos envases. Bien, ya abordamos todo lo que es la problemática. Ahora, ¿cómo la vamos a abordar? ¿Qué vamos a hacer para manejar este tipo de situaciones? Como ya comentábamos, desde el origen o hace muchos años, nadie se quería ser responsable del manejo de este tipo de residuos. Todos nos echábamos la bolita, yo no, tú sí. Pero en octubre del 2003 se publica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual nos menciona en su artículo 5 sobre la responsabilidad compartida, en la que se dice que el manejo integral de los residuos es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de estos productos y de los 3 órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica y social. Aquí ya nos está marcando todo lo que la gente que debe de estar involucrada. Ya vemos que son todos los sectores, todos los ámbitos sociales, estamos metidos en esto, ¿no? Y bueno, hablando ya de esta participación tan integral y de sectores, no sé si nos puedan platicar un poquito cuál es la participación de la delegación de la Zagarpa o cómo se incorpora desarrollo rural y aparte, no sé si haya participación de otros comités en este programa.
Bueno, como todos sabemos, los comités somos organismos auxiliares de la Zagarpa, del cual aportan una cantidad de recursos, los cuales son complementarios con lo que es el gobierno estatal. En este caso, nos aportan los dos entes de la Zagarpa. Tenemos los recursos de los cuales nos llegan vía programa de trabajo, y ahí tenemos nosotros ya programado lo que es una cantidad específica para Campo Limpio, donde ya vienen todos los gastos que se generan en Campo Limpio. De hecho, en el 2009 tuvimos un recurso extraordinario de Zagarpa a través del Senacica, lo cual nos dio lugar a poder construir un par de centros de acopio temporales, los cuales están construidos, pero nos falta equiparlos por falta de recursos. Uno lo tenemos en Poncitlán y otro en Tamazula de Gordiano, que estamos esperando pues que ahora que llegaran las nuevas administraciones, tratar de hacer convenios o sinergias con ellos para de alguna manera equiparlos y echarlos a volar otra vez, a detonar esas zonas que nos empiezan a llevar los envases vacíos, ahí los pequeños productores, a acopiarlos ahí en los centros de acopio temporales y darles luego la salida al reciclador. Entonces estamos tratando pues de buscar de dónde, a veces con los mismos ayuntamientos, con las personas locales, algunas empresas también de por ahí cerca, tratamos de buscar el apoyo pues de varios entes para lograr el objetivo. Claro, aquí básicamente se integran el gobierno federal, el gobierno estatal. Hablando del programa Campo Limpio en Jalisco, hablando aquí de nuestro estado, en junio del 2007 se formó el grupo técnico operativo del programa Campo Limpio, conformado en aquel tiempo por la delegación estatal de la Zagarpa, la delegación federal de Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Rural, Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado y, por supuesto, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal. A partir de ahí se crea ya un consejo de trabajo para organizar estrategias, crear programas de trabajo para entrarle al interior del Estado, iniciando con los trabajos de la recolección de envases vacíos. Es ahí donde nace el plan de manejo y recolección de envases vacíos de plaguicidas, que es el que rige básicamente a los trabajos que se hacen aquí en el comité. Y en este plan se establece como objetivo general el fomento a las acciones en la reducción de riesgos de contaminación, unificando voluntad y sustento de las instituciones de gobierno responsables y competentes en la materia. Ese es uno de los objetivos básicos del programa. Si me permiten, bueno, antes que nada quisiera hacer una breve explicación. No hay que satanizar a los productos agroquímicos. Los productos agroquímicos, sabiéndolos utilizar, no causan ningún daño a la salud. El problema que nosotros tenemos actualmente es el envase vacío. ¿Qué hacemos con él después? Un productor o un operador de campo, si lo utiliza con todos sus equipos de protección, no va a tener ningún daño. Nada más quería hacer esa pequeña aclaración. También aquí en el estado de Jalisco se formó una comisión en la cual participa Zagarpa, participa CEDER, la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, el Comité Estatal, Semarnat, Secretaría de Salud, en la cual se sesiona una vez al mes, vemos la estrategia, la implementación de este programa en Campo Limpio, que se tocan otros temas, ¿no? Inclusive la Secretaría del Trabajo también pertenece a esa comisión, es la COESPLAFEST, la cual es una comisión estatal, con lo cual buscamos, dar solución a la problemática que cada institución presente o se dé cuenta en el campo lo que sucede. Sí, eso es muy importante y a lo mejor hemos descuidado el enfoque, pero estamos hablando de acciones concretas para hacer un buen uso de estos envases o que no sean un factor de riesgo para la población y efectivamente, cumplen con una función si son bien utilizados, bien manejados y seguramente en parte de los videos que vamos a ver se van a abordar esta parte. No sé si usted quiera agregar algo en este tema, ingeniero Martín. Mire, nada más quisiera comentar que a pesar de que el uso de agroquímicos pues no es nuevo, ya tiene sus años,
y que nace también en base a una necesidad. Se vio la bondad pues en su momento de estos productos, y más cuando se vio que aquella peste causada por la hambruna en Inglaterra, cuando hubo una enfermedad en el cultivo de la papa, que era el principal alimento de las gentes de ese país. Después vimos cómo hubo entre los primeros insecticidas el DDT, que también fue para evitar la plaga del mosco y sus enfermedades que transmitía. Entonces, como se ve, bueno, ha sido útil la aplicación de estos productos, pero también lo que genera problema es el abuso de ellos. Ahora, también se han implementado, aparte de Campo Limpio, un manejo en la agricultura, donde este manejo es el famoso MIP, o manejo integrado de plagas y enfermedades, donde se nos ha dicho en él que primero tenemos que irnos con lo que es el control legal, después tenemos el control cultural, después el biológico y finalmente el químico. ¿Qué con esto? Debemos de aprender a conocer la naturaleza, las plagas y las enfermedades que atacan a nuestros cultivos, para poder hacer un manejo eficiente y biorracional y evitar precisamente que se abunde y se gaste y se contamine con el abuso de estos agroquímicos. Viendo todo ello, y que no ha sido suficiente porque no ha llegado de forma masiva a los productores y a las gentes que incluso pertenecen a la cadena de la fabricación de agroquímicos, que en este caso serían distribuidores. Muchos de ellos desconocen o no saben explicarle al productor el buen uso y manejo de estos plaguicidas. Entonces, de ahí nace todo un problema que es muy complejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el fabricante dice que le pone en la etiqueta lo necesario y lo que le pide el marco legal, pues todo el mundo sabemos que no todos saben leer, otros no saben identificar y no ven el riesgo. Entonces hacen un mal uso en dejar estos envases tirados en canales que contaminan las aguas subterráneas, los mantos freáticos. Incluso ya no se ve tanto, pero se veía como envases de tomar agua, de guardar alimentos, que eso, bueno, en el 2012 y que ya vamos a entrar al 2013, pues lo vemos realmente como algo impactante. Hay videos, hay películas que se han hecho, sobre todo en Nayarit, del mal uso que se le dio a los plaguicidas en su tiempo, y se ve esos efectos tanto a corto, a mediano como a largo plazo, porque a veces no vemos de forma rápida las intoxicaciones, ¿sí? Porque hay veces, bueno, es tanto el material en contacto con la persona y el grado de toxicidad de que, bueno, se percibe inmediatamente, pero hay otros que se van yendo a partes del cuerpo, se van guardando, y como todo el mundo sabemos, pues, que dependiendo del producto, a pesar de que ya los organofosforados se han ido eliminando poco a poco, y sabemos que hemos entrado a otros materiales como el uso de piretroides, incluso de mucho material biológico, todavía abunda este desconocimiento. Nosotros en la parte de productor hemos visto también que el productor está muy interesado, sobre todo aquí, que como comité estamos en contacto con más de 160 empresas que están en proceso de certificación, de las cuales, bueno, tenemos unas ya con su documento que las acreditan como tales,
tenemos otras que van a un porcentaje alto, 90, 95%, pero otras que inician pues van en un 15-20%. Creo que las estadísticas y el documento que avala lo que digo, bueno, en un momento a lo mejor lo van a pasar por aquí en un video. Pero, ¿qué con esto? Bueno, que el comité en esta área de inocuidad está trabajando tanto en el programa de Campo Limpio, que hoy es el tema principal de nosotros, pero también en la reducción de riesgos. Y también, aparte de reducción de riesgos, las buenas prácticas agrícolas. ¿Y qué es esto? Es precisamente el tratar de convencer a las personas de cuidarse y cuidar el medio que los rodea. Entonces, en este ámbito nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, a pesar de que lo que comentan de los órdenes de gobierno, que todos están inmiscuidos, y varias secretarías, pues como dicen, no todos le ponen igual. Entonces, para nosotros es importante el trabajo que está haciendo, se está haciendo bien, y creo que se puede hacer mucho más, porque nuestra meta eran 100 toneladas, era una meta muy fuerte. Sin embargo, situaciones que se han dado ajenas a nuestra voluntad han hecho que no se logre cosa tal, pero también estamos en una meta de 80 toneladas, que es bastante fuerte, a pesar de lo limitado que hemos estado. Entonces yo la verdad estoy contento con el trabajo que se ha desarrollado aquí en este comité por las personas que llevan a cabo su tarea. Bien, ahondando un poquito más sobre el uso de los plaguicidas, hablar lo que comentan los ingenieros en cuanto a que no debemos de satanizar a los agroquímicos, a los plaguicidas, son muy buenos. De hecho, si no usáramos plaguicidas en estos tiempos, en las condiciones actuales, la producción de los alimentos casi seguro que se reduciría en un 40%, debido a las malas condiciones de nuestros suelos, que hay que ir buscando la manera de subirlas. Y en cuanto al abuso, efectivamente abusamos de los plaguicidas. Yo les quiero comentar una pequeña experiencia. Cuando estuve yo en la universidad haciendo prácticas, yo donde vivía tenía una superficie para sembrar, no es broma, eran 4 metros cuadrados, es donde hacía mis prácticas, en mi pequeño patiecito. Ahí tenía una vez jitomate, se empezó a llenar de palomita blanca, de algunos escarabajitos. Entonces voy, me consigo por recomendaciones un plaguicida, póngale esto en la dosis que les explicamos en clase. Perfecto, ya voy, hago mis cuentas, mis cálculos, y me da una proporción de 0.2 centímetros cúbicos. Ya lo medí, lo puse y dije, no, esto no le va a hacer nada a la plaga, ¿no? Esto no es nada, sí, Marín, vamos echando 2 centímetros cúbicos para que pegue, para que amarre. Ya estaban los jitomates muy bonitos, todo muy padre. Al día siguiente, ni un jitomate, ni una hoja. Se defolió de un día para otro. Al segundo día, ni tallos había, todo se secó, se quemó completamente las plantas. Este efecto, pues fue un berrinche de mi parte, burlas de la familia, pero es aprendizaje que tenemos que transmitir a nuestros productores, capacitar a la gente para que no pase este tipo de situaciones con sus cultivos, y principalmente a la salud, ya que como comentaban los ingenieros, tenemos efectos acumulativos que se van juntando poco a poco hasta que llegan a tener una afectación muy seria a la salud de los usuarios. Sí, bueno, han abordado puntos muy importantes. Se hablaba el ingeniero Martín de retos que se enfrentan y donde la capacitación y la información y la sensibilización es muy importante. Hablaba de la importancia de leer las etiquetas, de identificar los riesgos, de evitar que se haga un reuso doméstico, porque eso genera riesgos a la salud o al mismo productor el que lo utiliza. Y también hablaba de las buenas prácticas y del buen uso y manejo de agroquímicos. Y sin duda que aquí el papel del profesional en sistemas de reducción de riesgos es muy importante, y son los que nos pueden platicar de cuáles son los retos que enfrentan para operar el programa y cómo atienden este tema de la capacitación y de la sensibilización con los productores para que opere el programa. Entonces aquí
el ingeniero Timoteo y la ingeniero Mercedes seguramente que nos podrán platicar cómo es ese reto, cómo vencerlo y cómo avanzan en ese tema de capacitación y de sensibilización, ¿no? Porque finalmente, y bien lo dijo el ingeniero Martín, bueno, al final se trata de reducir los riesgos de contaminación, tener enfoques preventivos y bueno, operar el programa es un reto. Bien, pues en mi caso estoy directamente en contacto con el agricultor, con el productor. Básicamente trabajamos en el programa con frutas y hortalizas. No que sea malo, pero diría que en la zona sur de Jalisco, que es donde yo desarrollo mi actividad, pues tenemos allí dos rubros que siento que en este momento siguen descubiertos de una forma importante, son los productores de maíz y los productores de caña. Y allí se genera una gran cantidad de envases vacíos que en su gran mayoría siguen sin recolectarse. Sin embargo, en la parte de frutas y hortalizas, no digo que al 100%, pero de alguna manera sí tenemos cubierto de una manera importante ese sector y trabajamos de dos maneras. Hay empresas que operan solo el programa Campo Limpio, o sea, no están interesadas por innumerables razones en el sistema de reducción de riesgos de contaminación. No que no trabajen en inocuidad, pero no trabajan dentro de ese sistema. En ese caso, las empresas en su gran mayoría están en el sector de berries, pero sí trabajan en el programa Campo Limpio porque su misma agrupación se los exige. No trabajas en el programa Campo Limpio y de alguna manera pues no están cumpliendo con un requisito de la misma agrupación, y por otra parte porque su comprador en el extranjero, toda esta producción es básicamente para el mercado de exportación, los compradores extranjeros les exigen otro tipo de certificación que incluyen esa parte. Entonces, allí trabajamos por una parte en capacitación, porque a la gran mayoría de esas empresas sí se les da capacitación en buen uso y manejo de agroquímicos y se hace la recolección de envases vacíos. Algunas de ellas, de esas empresas, funcionan como centros de acopio, porque aunque las empresas sean grandes, tienen una gran cantidad de productores asociados a los que les exigen que recolecten sus envases vacíos, que los manejen con el triple lavado, y ya la empresa como tal es quien le entrega al CESABEJAL en los recorridos de recolección de envases vacíos todos esos envases. Por otro lado están todas las empresas que sí están inscritas dentro del sistema de reducción de riesgos de contaminación, y bueno, pues allí el módulo de buen uso y manejo de agroquímicos y otra vez el módulo de capacitación pues nos incluyen esa parte, ¿verdad? Yo diría que de todas las capacitaciones que impartimos al personal operativo de todas las agrícolas en la zona, un 70% es buen uso y manejo de agroquímicos. A veces como que no logramos que nos dejen al personal para dar otra capacitación, pero la de buen uso y manejo de agroquímicos sí queda muy claro que es importantísima, y que cuando no tienen al personal capacitado en esa área, pues hay muchos riesgos. Entonces allí sí se maneja bastante esa capacitación. Las empresas mismas tienen dentro de sus propias instalaciones jaulas, cada una va a ser pues del tamaño que es la agrícola, jaulas en las unidades de producción para hacer la recolección de los envases vacíos después del triple lavado y la separación misma, porque en la recolección de envases vacíos hacemos básicamente 3 separaciones. Se hace el triple lavado, pero separamos por un lado las botellas, por otro lado las tapas, y en una tercera
separación son todo lo que son bolsas de agroquímicos. Y ya que estás abordando ese punto del centro de acopio, ¿qué es el centro de acopio? ¿Qué se requiere para establecerlo? ¿Qué características? ¿Qué medidas? No sé si aquí nos puedan enriquecer y ya hablar una parte de ese proceso de separación y de que hay un proceso de triple lavado, pero sí explicarle a nuestros amigos o a los productores o a quienes quieren atender el tema, quieren incorporarse al programa, qué tienen que hacer para formar parte del programa, cómo establecer un centro de acopio. No sé si nos puedan apoyar explicándoles a nuestros amigos. Por una parte, cuando incorporamos a una nueva agrícola, pues tiene que incorporarse de una manera no solo física, sino documental. Hay documentos que yo creo que ahorita enseguida nos mostrarán, en donde se adhieren, por una parte, al Cesavejal como una empresa que sí está interesada en trabajar con el Cesavejal, y por otro lado se adhieren directamente al programa Campo Limpio. Cada agrícola en lo particular construye una jaula que sí tiene que llenar ciertas características, como les comento. El tamaño de la jaula está en función de la digamos, la extensión y el consumo de agroquímicos, pues cada uno, ¿sí? Así es. Tenemos empresas en donde su jaula es apenas de 1,5 metros cuadrados, en donde hay un firme de concreto hidráulico con un reborde para que no haya residuos que que en un momento dado vayan al exterior. Está circulada con malla ciclónica en la mayoría de los casos, tiene una puerta que se mantiene cerrada con candados, cadenas, tiene techo, y allí se van colocando las bolsas de polietileno con los envases vacíos, por un lado frascos, por otro tapas, por otro bolsas. Eso es lo que podríamos decir a nivel particular de cada una de las agrícolas. Ya en una forma mayor, ya como lo que sería un centro de acopio ya de grandes dimensiones, esa parte sí es la que hablaba aquí el ingeniero Timoteo, que no sé si nos quieres comentar qué funciones ya exactamente cumple a nivel de municipio. ¿El centro de acopio temporal? Sí, el centro de acopio temporal ya es un centro de acopio de mayor dimensión, es una nave tipo industrial de una prox de 200 metros cuadrados de superficie, donde se supone que todos los pequeños centros de acopio de recolección de envases vacíos de plaguicidas, como el que vimos allá abajo, los pequeños, todos ellos tienen que llevar esos envases a ese centro de acopio temporal. Y de ahí, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer es de que, ya que tengamos recursos, equiparlos con un molino para triturar esos envases, y en vez de llevarlos al centro de acopio completos o enteros, ya llevarlos molidos, los cuales nos vamos a eficientar mayormente el consumo de gasolina y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero ahí ocupamos tener el molino. Lo ideal es tener el molino en el centro de acopio temporal, para que todo lo que va llegando se vaya moliendo ahí, y ya que se complete una carga, pues ya llevarlo al centro al centro de reciclaje. Pero aquí lo que quisiera resaltar es que Mercedes nos platique cómo ella en su región de trabajo nos ha hecho unas rutas de recolección de envases vacíos, que anteriormente con un día hacía todo el recorrido y llegaba el remolque hasta el tope, ¿no? De hecho, por ahí está la fotografía que viene copeteado el remolque de toda la cantidad de envases que se generaron. Una que está en pequeño, pero ahí se ve que viene lleno el remolque. Entonces ya dijo, ¿sabes qué? En un día no es suficiente porque no nos alcanza. Ya son muchos, la mayor de empresas interesadas o productores, y ocupamos otro día extra. Si quieren se la pasamos a nuestros compañeros ubicados, si quieren proyectarla en la cámara, esa fotografía. Y sí quisiera pues que Mercedes, que ella es la que creó esas rutas de recolección que han dado muy buenos resultados, nos explique cómo le hizo pues para que se den una idea y a lo mejor lo pueden implementar en otros estados. Bien, el remolque de recolección
finalmente pues tiene un volumen determinado, el que no podemos, el que nos limita de alguna manera al hacer los recorridos. Digamos que hacia finales del año pasado había viajes de recolección en que no se llenaba totalmente el remolque de envases vacíos y luego empezamos a llenarlo, y luego la caja de la camioneta que jala el remolque pues se llenó, y luego ya llegamos en este año a un punto en donde pues en un viaje ya nos quedaban 6 empresas grandes sin alcanzar recolección y molestos porque no alcanzaron la recolección. Bien, pues esto se dio básicamente porque se fueron buscando nuevas agrícolas para irlas inscribiendo en el programa. En algunos casos, porque se logró contactar como a la, vamos a decir, a grupos que son pequeños productores, en particular en la zona de Zapotlán, productores de aguacate, pero que no son grandes empresas, sino grupos de productores que se asociaron. Entonces pues, se logró contactar al presidente de esa agrupación y bueno, pues de alguna manera incorporamos a un grupo muy grande, que cada uno en lo particular aporta muy poquito, pero ya en conjunto, bueno, pues ya hacen un volumen importante. Por otro lado, en los mismos recorridos hacia las agrícolas a darles la asesoría, pues de repente veía un nuevo campo y bueno, si en esa vez podía, llegaba a buscar a sus directivos o al dueño. En ocasiones, pues hasta en una tercera vez lograba ya contactar a la persona indicada para incorporarla en el programa. En otras ocasiones se logró la incorporación gracias a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán, que bueno, su equipo de ingenieros que trabajan en los programas directamente relacionados con el aguacate, con el el programa fitosanitario, pues a ellos les preguntaba, una huerta que está por acá, ¿con quién veo? Pues ya me daban el teléfono o ya me ponían en contacto con el productor, o ellos me decían, pues hay una huerta que quiere incorporarse al programa. Entonces, pues fue de muy diversas maneras que se fue incorporando un número cada vez mayor de productores y con una cosa es la incorporación y otra la realidad del trabajo, ¿verdad? Hay unos que están incorporados en papel, pero que no hemos logrado llegar todavía a la siguiente etapa. Sin embargo, muchos de ellos sí finalmente ya logramos establecer el contacto. Víctor, que seguramente ahorita nos dará también sus puntos de vista, es quien lleva el remolque y ya nos ponemos de acuerdo. Nos vamos a ver en tal lugar y hacemos una ruta sobre las carreteras. En algunos casos donde las agrícolas son muy grandes, sí vamos a una de sus unidades de producción y allí nos concentran lo de todas las otras unidades, pero la idea es visitar cada vez menos a las agrícolas en sus sitios, sino que nos saquen todos los envases a cierta zona sobre la ruta y allí vamos haciendo la recolección, ¿verdad? Y es una recolección pues que dura todo el día, o sea, inicia por la mañana, sobre 9 de la mañana, y pues yo creo que Víctor se ha venido algunas veces como a las 6:30 de la tarde de allá, o sea, hasta que no le cabe una bolsa más al remolque y bueno, pues ya no hay manera de seguirle, aunque sí tengamos todavía envases por recolectar, pues ya este es el segundo mes que se ha hecho una segunda vuelta de recolección en el mismo mes. También tuvimos algunos meses por allí que pues hubo dificultades económicas con la gasolina y pues ya me comían todos los productores, ¿verdad? Porque todo el mundo tenía lleno las jaulas. Pues Víctor, no sé si quieras enriquecer y compartir los comentarios de Mercedes. Sí, como lo han comentado, sí ha habido muy buena respuesta por todas las personas, productores, en cuanto al acopio de los envases. El hecho es que, como lo mencionó,
ya se ha dado 2 vueltas en el municipio. En otras ocasiones, inicialmente nada más era una, pero ya con la participación que han dado ellos, que ya han tenido conocimiento en cuanto a la recolección principalmente, y pues esto ha generado el volumen y pues participación por ellos, ya con el conocimiento de cómo darle manejo a ese envase. Ha habido mucha respuesta, igual pues todavía falta mucho por hacer, pero pues exactamente. Bueno, más que nada busco el acomodo para aprovechar la capacidad del remolque, y como lo decía, a veces no hay la posibilidad en cuanto a gasolina, pero le damos aprovechamiento con lo que tenemos para pues darle el buen manejo a estos envases. Ha sido pues una tarea de prácticamente de todo el día, estar yendo a facilitarles el recoger todo este envase y darle el fin a este envase para que no quede, como se ve comentado, en los campos regados o por ahí, malos manejos que le han dado. No sé si quieres comentarles, Vic, de qué es lo que no deben de hacer los productores, porque a veces vas y que te encuentras, sí, en las establos. muy sí, muy buen punto lo que manejan. En muchas ocasiones, en lo que son las jaulas públicas, los productores llevan los envases sin hacer la separación que debería de corresponder, en cuanto muchas veces hay cartón, muchas veces dejan basura en el interior de estas jaulas, y pues es bueno que hagan la separación para no tener, aprovechar más el día en cuanto a la recolección y darle este servicio a demás personas que lo están solicitando. Bueno, yo creo que aquí debemos dar honor a quien honor merece. Yo creo que este programa es bueno desde su fundación, desde sus inicios, desde las cabezas. Sin embargo, no pudiera llevarse a cabo sin la participación de los técnicos, de los profesionales en sistemas de reducción, del operador, de quien ha ido dirigiendo el programa día a día, como lo fue la ingeniero Guadalupe Cepeda, que ella fue la que sacó adelante el programa junto con todos, y estuvo batallando, consiguiendo empresas, buscando rutas, abriendo camino. Le tocó lo más duro, y la verdad no pudo venir el día de hoy, pero yo creo que la gente que está al frente, la gente que está en el día a día, debe de nombrarse, debe de decirle lo mucho que vale, y pues gracias a ellos estamos aquí y hay que seguir para adelante. Son programas muy buenos, pero de mucha conciencia, de mucha concientización de las personas, y pues a trabajar para seguirle adelante con ello. No sé, consideren y es buen momento para que podamos ver, podamos conocer la jaula que tiene el comité, que el ingeniero Timoteo nos explique un poquito del material para que después también podamos invitar a la empresa Cuadros a que nos platique. Vamos a interrumpir un momentito mientras bajamos con el ingeniero Timoteo y hacemos el recorrido y visitamos la jaula con la que cuenta el comité. Aquí en sus instalaciones nos va a explicar de qué material está hecho, cómo funcionan, cómo se clasifican los envases, y nos va a mostrar también un poquito el material que se puede obtener del reciclado de estos materiales. Entonces, bueno, vamos con el ingeniero Timoteo a visitar la jaula.